Buenos días, mi nombre es Fabián Alberto Pulver Estizabal y junto a mis compañeros Jesús David Arrietas Nate y Mauricio Llanos Loaiza voy a presentar el informe preliminar del estudio de confiabilidad que se está realizando a un track drill de una empresa de minería para extracción de piedra caliza. Bien, el proceso en el que está involucrado la máquina de estudiar es el proceso de perforación de barrenos. Entonces, la máquina debe perforar 30 barrenos por tanda. Estos se distribuyen, como se ve en la imagen, en tres filas de a 10 agujeros cada una. Estos agujeros deben tener unas características de 6 metros de profundidad, 3 pulgadas de diámetro y una inclinación de 34 grados que se debe garantizar para que en el momento de colocar los explosivos el terreno se desprenda efectivamente. Bien, entonces la función de la máquina al analizar, que es la que podemos observar en el video, es perforar los barrenos de 6 metros con la profundidad la profundidad de 6 metros, el diámetro de 3 pulgadas y la inclinación de 34 grados. Usando el equipo de perforación hidráulica que se puede ver acá y garantizando como debe ser la seguridad del operario y la estabilidad de la máquina. También las funciones secundarias son el desplazamiento por el terreno en el que debe perforar, mantener la inclinación adecuada del martillo en todo momento para perforar, indicar el recalentamiento del motor, también monitorear presiones tanto neumáticas como hidráulicas y registrar la cantidad de horas trabajadas. Las variables, perdón, que se deben tener en cuenta en el proceso, ya que pueden influir en fallas, son la velocidad de giro, la velocidad de avance, los tiempos de uso, la carga de las fuerzas de la herramienta, las cargas de trabajo, las condiciones ambientales, el mantenimiento de la máquina, la dureza del terreno, del suelo a perforar, la presión tanto neumática como hidráulica y limpieza y lubricación también. Y las fallas que puede presentar el sistema se subdividen según la empresa en fallas según los sistemas, ya que la máquina tiene varios sistemas, entonces se dividen en fallas neumáticas, fallas hidráulicas, fallas de sistema eléctrico, entre otras. Bueno, para la división de los componentes y los árboles funcionales se divide la máquina en ciertos subsistemas. Entonces acá se puede ver la cabeza, llamémoslo así, del árbol funcional, que sería el track drill con su función. Y acá se puede ver todos los subsistemas en los que esto se divide. Por cada uno de estos subsistemas se realizó un árbol funcional para facilitar la apreciación de todo el árbol, ya que es una máquina demasiado compleja con muchos componentes. Entonces acá se puede ver, por ejemplo, cómo se realizó para el sistema eléctrico, en el cual se coloca la función principal de este sistema, los componentes, los ítems mantenibles de este sistema, y a cada uno de estos ítems se le realiza la función que él cumple dentro del sistema. Esto se realizó por cada uno de estos subsistemas y se presenta en el informe preliminar. Bueno, para el análisis de modos y efectos de falla, primero se definieron las escalas que íbamos a trabajar en los diferentes AMEF. Para ello se definió niveles de severidad, de ocurrencia, de detectabilidad y una matriz de riesgo para una severidad de 3. Entonces acá se puede ver que para la severidad, entre más alto el número, más fatal es la falla, más repercusiones tiene en el sistema. Para la ocurrencia, entre más alto el número, más probable es que ocurra esta falla que se está analizando. Para la detectabilidad, entre más alto el número, más difícil es detectar la falla en el momento en el que se está presentando. Y en la matriz de riesgo, por aquí se puede ver que al obtener estos son los RPN, los números RPN de cada tipo de falla. Entonces, para números que estén en estos valores, en realidad esta falla no está afectando la funcionalidad del sistema, no es muy grave. Para los números que estén en amarillo, esta falla ya está empezando a impedir ciertas funcionalidades del sistema, entonces deben ser atendidas. Y para los rojos, estas ya son fallas críticas que se deben atender de inmediato, son fallas que ya si se presentan son de parada inmediata de la máquina. Bueno, acá se puede ver uno de los AMEFs realizados. Estos AMEFs se realizaron también por cada uno de los subsistemas ya presentados en la sección del árbol funcional. Entonces se puede ver, por ejemplo, para este caso, para este ejemplo, el AMEF del tren de rodaje.
Entonces en él se definió el subsistema o componente que se estaba analizando, la función del mismo, el modo de falla, la consecuencia de dicha falla, la severidad de dicha falla, la causa de la falla. Acá pueden ser varias, entonces se evalúa cada causa por aparte, la probabilidad de ocurrencia, la detectabilidad, la prioridad de riesgo, el RPN que mencionaba que se debe evaluar en la matriz de riesgo, y acciones de control que se recomiendan para controlar o impedir que se presenten estas fallas. Entonces acá se puede ver, por ejemplo, para el sistema de orugas que se realiza para el bastidor, para los rodillos inferiores, superiores, cadena, para cada uno de estos se va definiendo. Entonces, por ejemplo, para el bastidor de orugas se define una severidad de 5, ya que si este falla, la máquina queda detenida por completo, no puede desplazarse. Y ya las diferentes causas por las que se puede presentar esta falla, a cada una se le da una probabilidad, una detectabilidad, y con ellas, al multiplicar las tres, se obtiene el RPN, que es el que se evalúa en la matriz de riesgo para saber qué componentes o tipos de fallas son los que se debe tener más cuidado de que no se presenten. Bueno, se realiza esto para cada uno de los subsistemas de la máquina. Dichos AMER se presentan como anexos en el informe preliminar, y luego de esto ya se pasa al estudio de la confiabilidad de uno de los subsistemas según el estándar OREA. Para nuestro caso elegimos el sistema hidráulico, en el que primero acá se puede ver el esquema en el que se presentan cuatro componentes en serie, que es motor diésel, bomba, tanque de aceite y válvula de seguridad. Luego cuatro componentes en paralelo que vendrían siendo como dos vías de salida del tanque que están comprendidas por válvula de control y sensor de presión. eh, y finalmente llega al actuador motor hidráulico que está en serie con todo el sistema. Entonces, para esto, según el estándar OREA, se sacó la tasa de falla para cada uno de estos componentes, teniendo en cuenta que se deben prestar atención a las instalaciones, ya que, por ejemplo, para el motor diésel, que tiene más de una instalación, se debe utilizar la tasa de falla de N sobre T, que la podemos ver acá. Se utilizó tiempo calendario ya que para tiempo operacional los valores eran un poco incongruentes. Y por ejemplo para el motor hidráulico, que es este de acá, se tenía una sola instalación. Entonces cuando se tiene una sola instalación se debe usar la tasa de falla media, no el N sobre T. Esto se realizó para cada uno de los componentes de la máquina obteniendo los lambda. Este valor obtenido acá corresponde al lambda de la función, que según el estándar OREA todas estas comportamientos se toman de manera exponencial, por lo que la confiabilidad es evaluada como R igual a E a la menos lambda por T. El tiempo que se tomó se estandarizó a 1000 horas. Luego de esto se utilizó el método por secciones, entonces se realizó ya acá el diagrama para saber cómo podía entrar en falla la máquina y poder calcular el sistema, perdón, y poder calcular la confiabilidad de todo el sistema, teniendo las confiabilidades anteriores pues que ya mencioné que se obtuvieron de Lorea. Entonces acá podemos ver los cuatro componentes en serie, que si uno solo, los rojos, quiere decir que el componente falló. Entonces si uno solo de estos falla al estar en serie, la máquina pierde funcionalidad por completo y se tiene que detener. Entonces, el motor diésel funciona, pasa la bomba, si funciona pasa el tanque, si funciona pasa la válvula de seguridad, y aquí es donde los caminos se dividen. Entonces tenemos, si la válvula de control 1 funciona, se pasa a verificar que el sensor de presión 1 funcione. Si este funciona, se pasa a verificar que el motor hidráulico funcione, y ya se cumpliría la función de la máquina. Si alguno de estos dos últimos falla, también se pierde la funcionalidad de la máquina. Y el otro caso, el segundo camino es, si la válvula de control 1 está fallando, la máquina tendría la opción de pasar aquí por este camino 2 para terminar igualmente su funcionalidad. Entonces ya si esta falla, se verifica que la válvula de control 2 funcione. Si funciona, se verifica el sensor y nuevamente el motor hidráulico y ya se cumple la funcionalidad de esto. Entonces, con estos dos caminos se define la confiabilidad. Para el camino 1 sería confiabilidad del motor, bomba, tanque, válvulas de seguridad, de control, sensor y motor hidráulico. Y para el camino 2 sería igualmente multiplicar las confiabilidades de motor, bomba, tanque, válvula de seguridad, válvula de control 1. Aquí ya no sería multiplicando su confiabilidad, sino que aquí es su tasa de falla. Entonces sería por la tasa de falla de la válvula de control 1 por las confiabilidades de estos últimos tres sistemas. Ya luego se suman estas confiabilidades y se obtiene que la máquina tiene el sistema hidráulico de la máquina tiene una confiabilidad de 60% aproximadamente. Entonces, como conclusiones del trabajo, se tiene que la confiabilidad de máquinas como motores se deben tomar basándose en el tiempo calendario según OREA, ya que para los valores operacionales, en realidad el estándar brinda unos valores un poco incongruentes, con cálculos de confiabilidad de un valor de 1%.
También se tiene que la mayoría de fallas se presentan por desgaste, esto teniendo en cuenta los datos otorgados por la empresa, se presentan por desgaste en diferentes componentes, entonces se puede saber que la máquina ya está en un periodo de envejecimiento, mayoritariamente en gran parte de sus componentes. Se tiene que los componentes más críticos según los AMES realizados son las bombas, ya que cuando estas fallan, según los registros de la empresa, la máquina ha llegado a estar detenida por fallos en bombas hasta por 4 meses. Entonces, este es uno de los sistemas de mayor prioridad para un buen plan de mantenimiento. Ya eso sería todo por este trabajo. Muchas gracias.